Seguimos con más cosas. Hoy en nuestro coloquio sobre el mundo de la pareja y la igualdad vamos a hablar del síndrome de alienación parental. Según lo definió su creador, el norteamericano Richard Gardner, es una alteración en la que el menor manifiesta cierto desprecio hacia uno de sus padres, ya sea el padre o la madre. Una especie de lavado de cerebro que uno de los progenitores, generalmente la madre, ejerce sobre el menor para que no quiera vivir o ver al otro progenitor, habitualmente el padre. Estamos hablando de un síndrome no reconocido como tal científicamente o médicamente, pero sí utilizado en algunos juicios por separación y en algunas sentencias judiciales. Estamos hablando también de un síndrome polémico con muchos detractores. Antes de abordar el coloquio, escuchemos dos opiniones sobre su significado y su uso. Cuando se invoca el SAP, se está diciendo que la madre, porque en la mayoría de los casos es quien tiene la custodia, llega a lavar el cerebro, al cerebro de los hijos para que no quieran ir con el padre. Pero alegar el SAP lo que hace es no entrar a valorar las posibles causas de ese rechazo que no tienen nada que ver con la instrumentalización que pueda hacer o no la madre. No se preocupan en averiguar, por ejemplo, si el rechazo es debido a que el padre no tiene herramientas parentales, porque quien se ha ocupado de los hijos ha sido la madre y el padre ha estado trabajando fuera y por lo tanto no sabe cómo tratar a los niños, que es una cosa que puede aprender con el tiempo. No se preocupan en averiguar, por ejemplo, sobre todo en la edad adolescente, si el niño tira hacia uno o hacia el otro por intereses egoístas, que en esta fase suelen aparecer, pero sobre todo no investigan si ha habido un contexto de violencia o de abusos que justifiquen este rechazo del menor. En España nos hemos encontrado que en las sentencias en que se ha invocado el SAP había previamente, y en la mayoría de los casos por sentencia firme, malos tratos del padre hacia la madre. Por lo tanto, no se ha valorado el hecho que los niños han sido testigos directos de esta violencia. No tiene que ver tanto con si existe el fenómeno, ¿no? Es decir, todos los profesionales que trabajamos con familias sabemos que esas situaciones existen. Lo que sucede es que se ha llegado a un abuso de ese término. Es decir, en primer lugar, lo que le comentaba, es un diagnóstico relacional al cual se llega por exclusión. No cualquier rechazo es SAP. Y ahí se ha sufrido un abuso. Hay muchos casos diagnosticados de SAP falsamente o que están incluyendo variables que son incompatibles con ese diagnóstico relacional. Una segunda cuestión es entenderlo desde la perspectiva clínica o desde la perspectiva relacional. Desde la perspectiva clínica estarán todos aquellos argumentos que dicen que no forma parte de las taxonomías al uso, los manuales de diagnóstico, y no puede ser así, porque no es una categoría clínica. Un poco vendría la importación del término síndrome, ¿no? El síndrome médico, que tiene que ver con un conjunto de características que covarían siempre juntas. Eso no significa que tenga que ser sobre la misma persona, es decir, puede ser sobre un sistema, pero sí que clínicamente, médicamente se ha considerado tradicionalmente así. Entonces, clínicamente yo creo que no hay nada a discutir, no estamos hablando de clínica, no es un trastorno mental. Si entramos en ese otro terreno, que es el diagnóstico relacional, nosotros hablamos del sistema y de la disfunción del sistema, llamémosle SAP o como ustedes quieran, pero eso existe. Bueno, hemos escuchado dos opiniones sobre el SAP, síndrome de alienación parental, para situarnos antes del coloquio, un debate que vamos a desarrollar con Ignacio Bolaños, doctor en psicología y autor de un estudio descriptivo del síndrome conocido como SAP. Nos acompaña también Sonia Bácaro, psicóloga con especialidad clínica y experta en violencia de género. Nos acompaña también Consuelo Barea, médica psicoterapeuta, experta en violencia de género y autora, con Sonia Bácaro, del libro El pretendido síndrome de alienación parental. Y por último nos acompaña Asunción Tejedor, psicóloga en Mieres y experta mediadora en divorcios. Muy buenos días a los cuatro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Como ven, el tema un tanto delicado. Doctor Bolaños, me gustaría empezar con usted, ya que ha hecho este estudio descriptivo del SAP. ¿Cree usted que la judicialización de las relaciones familiares, el enfrentar a padres o enfrentar, digámoslo así, a miembros de una pareja, agudiza, agrava la situación?
Sí, buenos días en primer lugar. Y la verdad es que lo que hay que tener en cuenta es que cuando se llega a esta judicialización, es decir, que un problema o una situación que tiene que ver normalmente con unas dificultades familiares, ya existe un malestar, seguramente, unas diferencias entre determinadas partes de la familia que se van a complicar en la medida en que esa judicialización lo que supone es que para poder demostrar quién tiene razón y para poder demostrar qué es lo que cada uno quiere, muchas veces los argumentos que se tienen que utilizar son argumentos que consisten en descalificar al otro, ¿no? Y por lo tanto el sistema judicial a veces lo que ofrece son herramientas para que las partes, más que solucionar las diferencias y las dificultades, entren en una especie de confrontación legal siempre, que a veces lo que promueve es un mayor incremento del problema. Claro. ¿La mediación familiar sería una buena medida cautelar? Sí, yo creo que cualquier intervención que tenga el apellido familiar y que por lo tanto responda al problema desde la perspectiva de las necesidades de la familia es una buena alternativa. Y en ese sentido la mediación familiar, como un método que promueve el que las propias personas implicadas de la propia familia puedan dialogar y puedan llegar a acuerdos, es una manera de prevenir complicaciones posteriores. Bueno, Consuelo Barea y Sonia Bácaro, ustedes han publicado un libro cuyo título no deja ninguna duda: El pretendido SAP. Señora Barea, ¿por qué se refieren al SAP como un falso síndrome? Bueno, pues porque no es tal síndrome. Tengo muy brevemente que comentar algo de cómo se gestó esto. Richard Gardner, en Estados Unidos, le encargaron que hiciera la defensa, que hiciera peritajes para defender a hombres acusados de abusar sexualmente de sus hijos, o bien curas acusados de pederastia, o profesores acusados de todo. Empezó por la línea de acusaciones sexuales, de abuso a menores. Él creó unas teorías que se inventó, no hizo investigación en absoluto, hasta el punto de que creó su propia editorial para que nadie le cuestionara nada. A lo largo de los años, en múltiples ocasiones, los seguidores de Gardner y Gardner han intentado que esto fuera convalidado por la ciencia oficial, introduciéndose en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, en el CIE, que son los códigos de la OMS para enfermedades mentales, y siempre se lo han denegado. Entonces, el decir, bueno, es que es algo nuevo, es que es algo que ahora va a ser probablemente aceptado, en numerosas ocasiones ha sido rechazado porque carece de toda base científica. Señora Bácaro, ¿quiere añadir algo? Sí, que precisamente el pretendido síndrome de alienación parental es un nombre que le hemos robado, entre comillas, a la Asociación de Psicología Americana, porque el SAP nunca fue un síndrome diagnóstico, como bien decía una de las profesionales que vimos antes en el testimonio que habéis mostrado. No es un síndrome clínico como pretendió ser, y por lo tanto no puede ser diagnóstico, y mucho menos proponer un tratamiento como el SAP propone, que lamentablemente ese es el problema más grave, que es la terapia de la amenaza. Bueno, en España ha habido ya muchas sentencias judiciales donde aparece el síndrome de alienación parental. Señora Asunción, bueno, usted cree que aún falta conocimiento social y judicial, pero falta, digámoslo así, un reconocimiento legal. En algunos casos no, legalmente, es decir, muchos juzgados se están encontrando con lo que es la realidad, la tenemos ahí, y yo creo que da igual cómo le llamemos. Está ahí, es una realidad. Y yo sí que quiero decir algo. Quiero decir que antes de Gardner hubo otros que ya hablaron de la alienación parental. Por lo tanto, no es algo que creo que se inventara él. Es muy fácil quizás lanzar bulos contra alguien que no se puede defender. Entonces yo creo que debemos dejarlo de Gardner y centrarnos en lo que nos encontramos. Lo que a mí me preocupa es lo que está pasando con esos niños, lo que está pasando con esas familias, los problemas que surgen cuando una pareja con conflictos no son capaces de romper ese matrimonio y permanecer siendo padres. Es decir, hay una ruptura de pareja, pero no una ruptura parental. Y ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Quizás, como decía Iñaki, la mediación familiar es un recurso buenísimo que tenemos y que si lo utilizáramos más, quizás no llegaríamos a este punto.
Y no quiero coger más tiempo porque va a ir surgiendo. Ha habido Gracias. una pronunciación, hay varias, reciente del Consejo General del Poder Judicial en este sentido, que no le dan ninguna credibilidad, recomiendan que no se use, que se vaya con mucho cuidado, que no se presenten informes sesgados respecto del género. Entonces, el posicionamiento es bien claro. Por ejemplo, la fiscal general de violencia, Soledad Cazorla, lo ha dicho muchas veces. Quiero decir que la Asociación Española de Neuropsiquiatría ha dicho clarísimamente que no solamente que no es ningún síndrome, es que es nefasto contra la mujer y los niños. Tenemos casos flagrantes ahora. Hay un caso en Asturias, por ejemplo, que ya lleva a la madre, pues irá para 2 años, que no le dejan ver a sus hijos. Una señora correcta, buena madre. Bueno, como has hablado de Asturias, creo que puedo coger un poco el papel. También quiero decir, tú estás hablando como si solo el SAP fuera contra las mujeres, y yo creo que ahí es donde está el problema. Este no es un problema de género, no es un problema de hombre o mujer, es un problema de unos niños que se les está privando el contacto con uno de sus progenitores. Y no es un problema de que se vaya contra la mujer. Tú dices que hay una mujer en Asturias que lleva 2 años sin ver a sus niños. Yo te puedo decir de uno, por decir uno, que lleva 15 años sin ver a sus hijos y escuchar odio, desprestigio, escuchar cantidad de cosas de sus propios hijos, y lleva 15 años. Entonces, sí, pero es un hombre había orden o de una alejamiento mujer. en el caso que yo No, digo. en este no. A ver, doctor. Sí, a mí me gustaría decir quizás también un poco para pensando en las personas que nos puedan estar escuchando y que puedan estar tal vez próximas a una situación de estas características, o puedan tener familiares o amigos que puedan, llegar a encontrarse en esta situación. Decir que es importante centrarse en los niños y que es importante centrarse en que a veces terminologías como este concepto de síndrome de alienación parental pueden ser útiles para describir, para entendernos, pero a veces lo que pueden tener un efecto peligroso, ¿no? Y el efecto peligroso es que muchas veces hay personas que cuando ven lo que describe el síndrome, se sienten identificadas con lo que ahí está escrito y dicen, esto es lo que me pasa a mí. Y como esto es lo que me pasa a mí, pues a partir de ahí es como que el caso, la situación personal se adapta más bien a las características del síndrome que al revés. Y de alguna forma yo pienso que eso tiene el peligro de que muchas veces esto disminuye las posibilidades de cambio. Y las posibilidades de cambio hay que mantenerlas abiertas, porque lo importante es dejar abiertas las posibilidades de que esos niños no tanto se garantice un cumplimiento de un régimen de visitas o alguna medida judicial, como que puedan permitirse o puedan sentir el permiso de poder querer libremente a sus padres o a veces no solamente a los padres, porque creo que es importante decir que este tipo de actitud de rechazo que desarrollan los niños a veces no solamente es hacia un padre o hacia una madre, a veces es hacia unos abuelos, a veces es hacia unos padres biológicos en situaciones de acogimiento, y por lo tanto lo que hay de común es que son niños inmersos en situaciones en las que los adultos están en conflicto y ellos se ven en la necesidad de tener que elegir a alguien porque no pueden permitirse querer a las dos partes. Lo que es curioso es que en cualquier ruptura, habiendo niños de por medio, parece que siempre son los culpables. ¿Medidas para protegerlos? Sí, yo quiero antes hacer una matización. Es cierto que han hablado en Estados Unidos antes de Gardner de alienación parental, pero no de síndrome. El único que acuña el término y la estructura clínica de síndrome de alienación parental es Richard Gardner. Y lo grave es no que hablemos de la palabra alienación, no vamos a demonizar las palabras, pero lamentablemente sí el síndrome, porque el síndrome trae aparejada otras cosas. Por ejemplo, esto, lo que acaba de describir muy bien Consuelo, que es la terapia de la amenaza, llamada así por el mismo Gardner, no la estoy bautizando yo, que consiste precisamente en una causa, en una orden judicial de cambio de custodia inmediata, sin averiguar absolutamente nada. Ahora, da la casualidad que el síndrome de alienación parental aparece siempre en todos los casos donde hay conflictos de pareja previos
O sea, no es que se judicializa a partir de ahí, ya está judicializado porque hay violencia o acusaciones o semiplena prueba de abusos sexuales o incesto, mejor dicho. Paloma Marín, la magistrada del Consejo General del Poder Judicial, para una ponencia hizo un estudio de 200 y pico sentencias de esto, y mayoritariamente encubrían algún tipo de violencia de género o abusos sexuales a los menores. Sobre ese tema, el decir que no tiene que ver con género no es verdad. El mismo Gardner dijo, la persona que con mayor probabilidad lleva a la alienación es la madre. Además, el tratamiento judicial que se da no es el mismo si se trata de un padre alienador que de una madre alienadora. Hay un trabajo buenísimo de la Asociación de Abogadas por la Igualdad, en Asturias precisamente. Han estudiado todas las sentencias donde aparece nombrado el SAP en Asturias y han llegado a la conclusión de que cuando es el padre el presunto alienador, nunca le quitan la custodia, o solo en un caso de todos los que llegaron a estudiar. En cambio, cuando es la madre alienadora, sistemáticamente le quitan la custodia. Quiero decir que es desigual totalmente en cuanto a género. Me gustaría ver ese estudio porque verdaderamente no hay tantos cambios de custodia como se presupone aquí. Además, yo creo que ya debiéramos dejar un poco el tema de Gardner. Han pasado ya 25 años, creo que han pasado 25 años y muchas cosas en esos 25 años. No nos podemos quedar ahí estancados. No es bueno olvidar la historia. Yo no digo de olvidar la historia. Esto ha sido un proceso que va en evolución. Y yo creo que sí, que tenemos que tener claro lo que hay. Las diferencias que nos estamos encontrando entre lo que Gardner pudo describir y lo que nos estamos encontrando ahora. Lo que se dice que se quita la custodia automáticamente, eso no es verdad. No es así, porque hay muchas sentencias en las que se está hablando de alienación parental y a lo mejor no se quita la custodia. Y yo tengo otros en los cuales no se quita la custodia porque lo que se solicita es una intervención familiar para recuperar la relación, porque en estos casos, y siempre, y vamos a ver si no nos olvidamos de que tenemos que mirar por el derecho de los menores, no de las mamás o de los papás, lo que tenemos que mirar es el derecho de los niños a que recuperen esa relación perdida. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que haya una intervención familiar, una intervención con ambos progenitores, con el alienador y con el que no alienado. ¿Por qué? Para que se vuelva a recuperar. Y quiero dejar claro un poco un aspecto, que es cuando hay verdaderos abusos, negligencias, abusos reales me refiero, no denuncias, no estamos hablando de SAP. Por lo tanto, si ha habido un abuso sexual verdadero y hay una sentencia firme, no podemos estar hablando de SAP. Pero sí hay muchas sentencias y también hay muchas que se hace la denuncia y luego hay sentencias en las cuales quedan absueltos. ¿Eso qué, cómo cuenta? Sí. Como ya un maltratador, es que verdaderamente estamos diciendo que ha habido una denuncia, es un maltratador. Directamente se le pone ya esa palabra, ese estigma. Entonces yo creo que eso debe quedar claro. Si hay denuncias de abusos, puede ser que no haya verdaderamente esas denuncias. Y eso lo tenemos que tener claro a la hora de hacer las valoraciones. En Cataluña, por ejemplo, Interior, el programa contra la violencia masclista que dirigía la señora Alba García, ha sacado una encuesta fantástica poblacional de mucha calidad, donde el 80% de las mujeres han vivido alguna situación de violencia grave que consideraban delito y no la denuncian. No se suele denunciar. O sea, el ejemplo, el prototipo de casos de estos es señora y hijos que han vivido malos tratos y no lo han denunciado. Y entonces el padre quiere la custodia y presenta un informe de síndrome de alienación parental. Doctor, me había pedido la palabra. Bien, yo retomaría el pensar que muchas veces los que estamos trabajando en estas cuestiones nos dedicamos quizás demasiado tiempo a debatir sobre si Gardner o no Gardner, o si el síndrome o no síndrome, ¿no? Pero insisto en que esa realidad está, que es verdad que en situaciones de conflicto familiar puede surgir una actitud de rechazo que a veces es normal, que a veces es natural, que un niño cuando no tiene capacidad de entender por qué se producen determinados cambios en su familia, ve que por ejemplo su padre o su madre sale de casa y no tiene una explicación clara con ello, a veces desarrolla una actitud de rechazo hacia ese padre o hacia su madre porque siente que le abandonó.
Eso que es una reacción normal y que habitualmente puede desaparecer con el tiempo, es algo que corre el peligro de instalarse en la vida de ese niño y de esa familia, depende de cómo se maneje. Si a partir de ese momento existe la posibilidad de que estos padres puedan hablar, puedan enfocar las cosas de una manera natural, las cosas se pueden corregir. Busquemos entonces soluciones. ¿La custodia compartida sería una de ellas? La custodia compartida, yo pienso que la custodia compartida como filosofía y como una actitud que se debe de ir progresivamente implantando en la mentalidad social de las personas, pienso que es una alternativa. Creo que la custodia compartida, cuando se convierte en un remedio para este tipo de situaciones, es decir, cuando es una cosa impuesta por un juez, no es una alternativa, porque precisamente lo que hace es generar una situación que no es manejable por las partes. Entonces sí que es una alternativa como medida preventiva. Y tal como dice el magistrado Xiol del Tribunal Supremo, no solamente tienen los jueces que escuchar a los niños, hay que atender a sus deseos siempre que esos niños tengan capacidad, madurez y comprensión de la situación. La tendencia es pensar que los niños no mienten tanto como se pretende en toda esta línea de pensamiento. Hay que escucharlos más, escuchar su voluntad y respetar sus miedos. ¿Y qué hay que hacer cuando se incumple el régimen de visitas? Cada caso creo que es importante estudiarlo, porque cada familia es un mundo, entonces hay que saber por qué se produce. Porque, por ejemplo, tenemos un caso que es muy conocido, por eso lo nombro, porque ha salido hace poco también en los medios, que él tiene la sentencia firme por malos tratos, una jueza en lo civil le dio la custodia de su hija, que por suerte ahora se le ha devuelto a la madre, pero claro, él la denunció por incumplimiento, incumplimiento del régimen de visitas, pero él tiene un régimen laboral discontinuo, con lo cual ella estaba siempre a la espera de recibir los cuadrantes con los horarios de trabajo de él para poder ir a verlo, con lo cual era una trampa en sí misma la custodia, las visitas de esa forma. O sea que cada familia hay que estudiarla. Hay que estudiar. En medicina hablamos de diagnóstico diferencial. Hay que estudiar muy bien las circunstancias. Descartar en primer lugar que no haya habido negligencia, abusos, malos tratos. Si no hay eso, si lo que hay es manipulación de algún progenitor, que claro que se da a veces, primero, la manipulación no es un delito, porque si no, muchos curas y políticos estarían en la cárcel. Entonces, la psicología ha avanzado mucho. Se puede hacer mediación, se pueden desarrollar las habilidades parentales del padre rechazado, etcétera. Si no hay violencia hay muchas posibilidades. Bueno, la manipulación puede ser un delito dependiendo de los efectos que esto tenga. Yo creo que tenemos que ir precisamente a qué puede provocar esto en los niños, ¿ya? En la relación de los niños con sus padres. El régimen de visitas, es que la verdad ya vamos intentando quitar esa palabra de visitas, porque la visita, tú visitas a alguien que no conoces. Yo creo que estamos empezando a hablar ahora de sistema de comunicación. Yo creo que el sistema de comunicación, cuando hay muy buenas relaciones, tiene que ser flexible, adaptarse a los niños, a los progenitores, y eso sería lo ideal. Pero hay casos en los cuales hay muchas trabas, por lo tanto se tienen que marcar pautas, se tienen que marcar tiempos, que eso en realidad a quien no beneficia es a los niños precisamente, porque si hay flexibilidad el niño puede querer ir a un sitio, quiere ir a otro, y muchas veces estos sistemas de comunicación se hacen basándose en los beneficios para ambos progenitores, no para los niños, y yo creo que ahí es donde tenemos que ir cambiando, ir verdaderamente eso que siempre decimos, esto es en beneficio de los menores, ponernos una hoja con las letras bien grandes y tenerlos siempre delante. Yo creo que si eso lo tenemos y trabajamos todos en beneficio de los menores, yo creo que hasta podemos llegar a algún acuerdo. Seguro. Sí, bueno, yo insistiría en la misma línea y por una parte ir desterrando algunos conceptos que pienso que generan realidades en las personas que los viven que no son adecuadas, como el concepto régimen de visitas. En la medida en que un hijo, para relacionarse con su padre o con su madre, ve definida esa relación con la idea de régimen de visitas, pues da la impresión de que
hay una distancia y que hay una manera de relacionarse que no es la adecuada, ¿no? Entonces, a partir de ahí se trata de pensar más en otro tipo de palabras, como compartir, como colaborar, como dialogar, como participar, como trabajar entre todos para que los padres, cuando se separan, se conviertan en socios, en socios que colaboran por una causa común, que son sus hijos. A veces, cuando estamos trabajando con ellos, les decimos, hay algo que tenéis que fundar a partir de este momento, y es la asociación de padres y madres de vuestros hijos, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Más que tratar de acusarse mutuamente. Claro. Vamos con conclusiones. Es que eso es un poco, te quiero decir, el tema de la custodia compartida también un poco, aunque no siempre se puede llevar a cabo, hay que estudiar cada caso, evidentemente, y no se trata tampoco de decir el 50% para cada uno, sino estudiar qué es lo más beneficioso para los niños. Y lo que se trata con esto es de que los niños estén integrados en los hogares de ambos progenitores, que formen parte, es decir, yo vivo aquí y vivo aquí. No quiere decir estoy aquí y voy de visita a ver a mi madre o a ver a mi padre, sino que se sientan integrados por el beneficio de ellos. Pues señores, lo tenemos que dejar aquí. El tiempo en la televisión es inexorable. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Esperemos que estas soluciones... Bueno, el debate está en la calle, que es lo importante. Gracias a los cuatro.